Hola. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos. Buenos días también a los que nos ven por internet. Espero que estemos bien y vamos a disponernos a oír, a escuchar la palabra, a recibir lo que el Señor tiene para esta mañana. Vamos a comenzar la reunión y el tiempo de alabanza cantando esta canción tan bonita de Alex San Pedro que se llama Íntimo y Eterno. La letra de la canción dice que Dios es grande, es eterno, el creador del universo, el todopoderoso, el que está en los cielos y a la vez se hace pequeño por nosotros, se humilla, se hace nuestro siervo y se acerca tanto a nosotros que se hace íntimo. Y esto es un privilegio que podemos tener los creyentes, los que tenemos al Señor, que es un Dios tan poderoso, tan grande, que lo tengamos, no solamente que lo tengamos, sino que sea un amigo íntimo, un ser íntimo a nosotros, ¿no? Y eso es estupendo. Así que vamos a cantarla, pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que si queremos levantamos, oramos y comenzamos el tiempo de alabanza. Padre, te doy las gracias por este día. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, que nos oye. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos adorarte y alabarte por quién eres, por ser quien eres y por las bendiciones que derramas sobre todo el mundo y especialmente por ser nuestro Dios, nuestro Señor, con el que podemos relacionarnos, con el que podemos llegar a la intimidad y recibir todo lo que esa intimidad nos da contigo, que es el amor, el compañerismo, el saber que no estamos solos. Señor, gracias por tu compañía y especialmente gracias porque en ti encontramos todas estas cosas y la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones y queremos agradecértelo, adorarte y alabarte. Y queremos que este tiempo tú nos prepare, que también nos dirija en todo, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño. Creador y siervo, grande y pequeño, Señor fuerte y tierno, tú habitas las alturas y mis sueños, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres
santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Íntimo y eterno. Íntimo y tu majestad y belleza, quiero invitar a entrar. Ven a sentarte en mi mesa, contigo quiero cenar. Te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Íntimo y eterno. Ven a cenar a mi mesa, ¿no? No sé si en esta mañana hay algún impedimento que encontramos para decirle al Señor que entre a cenar, a tener comunión con nosotros. Pero si la hay, vamos a tratar, a pedirle al Señor que quite cualquier cosa que pueda estorbar la comunión con Él. Vamos a tener el tiempo de oración. Esta mañana nos predicará nuestro hermano Juan. Y el tema que va a tratar es el del acompañamiento en el sufrimiento. Así que ahora, en el tiempo de oración, vamos a orar por el mensaje, vamos a orar por él, por Juan, por su mensaje. Y como hemos cantado al comenzar, pues Dios es un Dios íntimo, nuestro mejor amigo, el mejor compañero que podemos tener. Y especialmente cuando estamos sufriendo, porque sabemos que no hay quien nos sabe más que nuestro Padre Celestial, que entregó a su único Hijo para hacernos hijos suyos, porque no hay quien nos ame tanto como Cristo, que Él mismo se entregó al abandono del Padre y al sufrimiento y la muerte de cruz para que nosotros no tuviésemos jamás que estar solos en el sufrimiento y también recibamos la vida eterna. Así que el primer motivo que propongo para que oremos es alabar y dar la gracia a Dios por esa intimidad que podemos tener con Él, por su compañía,
por estar con nosotros y especialmente en los momentos de sufrimiento. Y el segundo, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a contemplarle a Él, su gloria, cuando estemos pasando especialmente por sufrimiento, como Él contemplaba la gloria que tenía por delante cuando fue crucificado. Nosotros podamos verle a Él también por encima de nuestras circunstancias, sean cuales sean, y nos aferremos a Él y a sus promesas y seamos por Él consolados y fortalecidos. Así que vamos a alabarle, darle las gracias y vamos a pedirle que nos ayude a verle a Él, que abra nuestros ojos en cada momento y podamos verle a Él. Pues vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero darte las gracias por poder estar aquí junto a mis hermanos, Señor, porque tú estás cuidando a nuestra iglesia, a cada hermano, y porque tú cada día, pues, sacas el sol, la lluvia, nos provees de cada cosa que necesitamos, Señor. Muchas gracias, porque no nos damos cuenta, pero tu provisión es diaria para todas nuestras necesidades, Señor. Te agradezco por ello. Quiero pedirte, Señor, para que en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo, que sepamos reconocer el Padre que tenemos, como tú eres, Señor. Que sepamos buscarte en lo íntimo y sentir tu presencia y sentir que tú nos das la mano cada día y que estás con nosotros cerca, Señor, sea cual sea la circunstancia que haya alrededor nuestro. Y que estamos en tus manos y que nada se te escapa de nuestra vida. Que podamos sentir eso, Señor, y podamos tener esa paz que tú solo puedes dar, que no da ni todas las cosas que nos digan, ni toda la información, que no está mal, pero la paz viene de ti, Señor. Y a veces pues somos débiles y tenemos preocupaciones por la economía, por la enfermedad, por lo difícil de esta situación, pero tú estás controlando todo. Y no hay mejor cosa que poder sentir tu paz en estos momentos y la cercanía de ti hacia nosotros, Padre. Gracias porque sabemos que estás ahí, aunque a veces no sepamos o no podamos sentirte. Muchas gracias, Padre, por tu amor incondicional y por tu carácter como es de amor, de preocupación y de provisión para cada día de nosotros. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día que podemos estar aquí juntos como iglesia, Señor, físicamente algunos y otros desde casa. Gracias, Señor, porque físicamente también cada día parece que hay algo más grande, no sabemos lo que pasará, no sabemos cómo van a evolucionar bien las cosas, ni nada, Señor, pero permítenos disfrutar en la medida que podamos de la cercanía, de la compañía unos de otros, del estar, de pensar unos en otros, de orar unos por otros y de ser compañía también. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces no lo veamos, no lo sintamos, Señor, tú estás con nosotros siempre. Y ayúdanos a experimentarlo en carne propia y ayúdanos a verte, Señor, realmente en cada situación junto a nosotros. Y ayúdanos también a ser compañía y apoyo para los demás también, Señor, con tu mismo espíritu entre nosotros. Muchas gracias por cómo eres, muchas gracias porque sigues sosteniéndonos a pesar de las situaciones. Y te pido, Señor, ahora que ya han empezado los colegios, que han empezado los trabajos, la mayoría de los que estaban parados, ayúdanos, Señor, a saber cómo vivir también ahora en este tiempo que nos toca. Ayúdanos a decidir qué es lo bueno, qué no, qué hacer, qué no hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a tomar buenas decisiones en cuanto a lo que tú quieres, Señor, y no lo que los demás dicen o lo que nosotros podemos pensar de series, sino lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tu voluntad y a buscarla.
Muchas gracias, Señor, por este día y te pido que sigas estando con nosotros, que estés con Juan y que prepares nuestra mente y nuestro corazón también, Señor, para saber qué tienes para nosotros y para cambiar aquello que haya de cambiar en nosotros, Señor. Muchas gracias por hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado de nosotros y por tu compañía. Sigue bendiciéndonos, Señor, y que podamos sentir tu presencia en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Eres digno, poderoso, te alabaré, al seguirte y escucharte, toda mi vida, te amaré, porque santo verdad soy, caballero de los cielos, de la alabanza que ofrenda al Señor que eres digno, por lo tanto levanto al Rey de los cielos, de la alabanza mi ofrenda al Señor que eres digno, y que pueda mi confianza en ti pondré. Tú eres santo, tú eres digno, poderoso, te alabaré, a seguirte y escucharte, toda mi vida, te amaré, por mi canto levanto al Rey de los cielos, mi alabanza, mi ofrenda al Señor que eres digno, por mi canto levanto al Rey de los cielos, mi alabanza, mi ofrenda al Señor que eres digno, mi fidelidad, mi confianza en ti pondré. Mi fidelidad, mi confianza en ti pondré. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Todo es verdad, alfa
de honor y victoria. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, porque hoy en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, sea por siempre bendito. Pues sí, nunca estamos solos, siempre tenemos la intimidad con el Señor, siempre tenemos al Espíritu Santo como consolador acompañándonos en los momentos de dificultad. Y una de las cosas que nos dice el Señor es que colaboremos con el venga a nosotros tu reino, y que, bueno, de alguna forma eso también incluiría colaborar con el Consolador, de alguna manera facilitando consuelo. En eso es lo que me quiero centrar hoy, en lo que nos toca a nosotros de forma responsable y bajo la soberanía de Dios en este asunto. No sé si recordáis que la semana pasada Guille terminaba su mensaje con alguna propuesta para que a lo largo de la semana pues, tratáramos de sacarle jugo y tratáramos de exprimirla un poco más, creo que decía. Concretamente, la última pregunta que dejaba en la pantalla, introducida por un mensaje en el que, al hablar del sufrimiento, decía, ya sea que te acerques al sufrimiento desde la causalidad religiosa espiritual o desde la casualidad más atea, te acerques como te acerques a abordar el sufrimiento, siempre el sufrimiento va a producir problemas. La pregunta que dejaba era casi literalmente, ¿cómo podemos acompañar a alguien que está sufriendo? Y me gustaba mucho cómo lo planteaba por el verbo, acompañar. ¿Cómo se puede acompañar a alguien que sufre? A lo largo de la mañana voy a tratar de mojarme, voy a tratar de mencionar algunas formas de acompañar a la persona que sufre desde un punto de vista más o menos actual, generalizando mucho, pero con opiniones que creo que pueden ser actuales, sacando a Dios de la ecuación. Voy a acercarme también a algunas formas tradicionales que desde las iglesias pues se han podido ver como bíblicamente correctas, y finalmente la intención es proponer una alternativa de cómo Dios y cómo el Evangelio sí que tienen mucho que decir y que proponer en esto del consuelo y de acompañar a la persona que está sufriendo. Aunque el versículo central de la predicación de hoy es el versículo 15, permitidme que lea algunos versículos sueltos del capítulo 12, más concretamente del trocito del párrafo conocido en el que Pablo nos habla del amor, y con eso termino la introducción. Romanos capítulo 12, comienzo por el versículo 9. El amor debe ser sincero.
El amor debe ser sincero. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes, antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis. Empatía. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Hace ya algunos años estuvimos recorriendo el texto con profundidad en los grupos pequeños y fueron semanas muy valiosas, fueron de mucho crecimiento, también de mucho refresco espiritual. En un momento en el que es francamente difícil alegrarse con el que está alegre, en un sentido real y profundo de la afirmación, porque el amor no es sincero, porque lo que prima es el individualismo, las envidias y por lo superficial de las relaciones. En un momento en el que de verdad alegrarse con el que se alegra es difícil, creo que llorar con el que llora, si no es igual de difícil, es todavía más difícil. No todo el mundo asume que la alegría va a llegar, pero sí que todo el mundo asume que el sufrimiento en esta vida va a llegar sí o sí, creas lo que creas. Piensas que el sufrimiento va a llegar sí o sí. Y la cuestión es ¿qué es lo que hacemos con ese llanto y con ese sufrimiento? Porque si el sufrimiento es inevitable, sin duda que en el Señor se puede abrir la expectativa y la experiencia de que el consuelo es posible. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. ¿Cómo? ¿Cómo participamos responsablemente de esta colaboración? ¿Cómo participamos responsablemente de colaborar con el Consolador por excelencia? ¿Cómo? Primero, como decía, vamos a sacar a Dios de la ecuación. ¿Cómo se puede acompañar al que sufre? ¿Cómo llorar con el que llora? ¿Alguna vez os han tratado de racionalizar el sufrimiento? Las causas, los porqués, los paraqués, y aun siendo esto muy, muy, muy importante, muy, muy, muy necesario. Mucho. Sin duda que será insuficiente, porque las personas que sufrimos, por lo que sea que estemos sufriendo, lo que experimentamos es que sufrimos y punto. Así que, aun siendo muy necesario buscar los porqués y sobre todo los paraqués, siendo muy necesario, no solo no basta, sino que quizás, y como primer paso para buscar, acompañar, como primer paso, quizás no sea siempre el más adecuado. Quizás no eres tanto de pensar y no eres tanto de racionalizar y eres más de hacer. Hagamos cosas. Entonces, en lugar de acercarte al hermano y ayudar a buscar los porqués, tratas de animarlo a que barra el sufrimiento debajo de la alfombra de algunos de los 1000 quehaceres diarios, cotidianos y maravillosos de la actual y variada oferta que tenemos. Tú levanta la alfombra, mete debajo todo lo que duele, ni lo mires. Ni lo mires, ni lo toques. Claro, cuando lo que se ha roto es muy grande, cuando el vaso es muy gordo, cuando el cristal es muy grueso, cuando el sufrimiento es muy grande, y lo metes debajo de la alfombra, cuando pases por encima te cortas seguro. Pero claro, si te lías a meter cristales chiquititos, 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 y te lías a amontonar uno encima de otro al final, y a largo plazo el resultado es el mismo. Te cortas sí o sí. Quizá echar alfombras por encima, quizá haya quien le sirva como primer paso, pero a largo plazo parece que tampoco es buena solución. A lo mejor tu tendencia es la de desarrollar una actitud paternalista, que no es lo mismo que paternal. Una actitud paternalista es la que trata de evitar cualquier tipo de sufrimiento a las personas y ya no busca consolar ni acompañar en el sufrimiento, sino lo que hace es que busca sobreproteger.
anular cualquier tipo de sufrimiento a las personas. Cualquiera. Sobre todo si son niños. No sé qué pensáis de esto. Yo creo que no dejar que las personas vayan enfrentando pequeños sufrimientos acorde con su edad. Habría que ver bíblicamente qué es esto de... Pero no dejar que las personas enfrenten ningún tipo de sufrimiento acorde con su edad y en forma de lo que sea, en forma de frustración o en forma de lo que sea. Por un lado, les va a dificultar muchísimo la maduración porque como persona se va a estar criando, va a estar viviendo en un mundo de piruleta que ni de lejos se acerca a la realidad. Y por otro lado también le está privando de herramientas valiosas. El problema no es frustrarse, el problema no es no tener las herramientas necesarias para poder salir de esa frustración. En un mundo caído, la frustración y el sufrimiento llega. Privar de herramientas no es adecuado. Y voy a generalizar, no siempre es así, hay que tener en cuenta factores educacionales, personas que hayan podido sufrir mucho, pero generalizando, en ocasiones, esta actitud creo que podría ser también una actitud arañada por el egoísmo, porque como yo sufro con el que sufre, para yo evitar sufrir, trato de evitar el sufrimiento a la persona a la que amo. Y lo que hago es meter cristalitos debajo de mi alfombra y meter cristalitos debajo de la alfombra del otro. Sobreproteger. Hay muchos cómo, secando a Dios de la ecuación, muchísimos. Muchísimas maneras de tratar de acompañar a la persona que amamos cuando sufre. Acabo de mencionar 3. Solo con combinar estos 3, el abanico de posibilidades es enorme. Pero en todo esto, ¿dónde ha quedado el llorar con los que lloran? Aún no lo he visto aparecer. Y como cristianos, si no cuadramos en ninguna de estas opciones, ¿qué alternativa tenemos? Sacando ahora, metiendo a Dios, pero sacando un evangelio serio de la ecuación. Bíblicamente, ¿le vamos a sumar una acusación al razonamiento? Como creyentes estamos llamados a ser una alternativa, pero no cualquier alternativa. Los amigos de Job. Por ejemplo, un botón, nos conocemos de sobra. Job, si pensamos en Job, Job es la paciencia personificada y a la vez es un activo luchador en busca de Dios y en busca de respuestas. Job, no en intensidad, pero sí en fondos, Job experimenta un tipo de sufrimiento muy común en una gran multitud de personas creyentes y no creyentes a día de hoy. La intensidad va por un lado. Sufre una tragedia tras otra. Pierde sus bienes. Pierde dramáticamente a su familia. Tiene una durísima enfermedad. Su esposa le dice, anda y muérete. La intensidad va por un lado. Pero lo que Job se pregunta, como tantas personas se preguntan a día de hoy, lo que Job se pregunta es, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una pregunta tremenda. No podía compaginar su teología de un Dios amoroso, santo, justo y todopoderoso con su sufrimiento. Y no poder compaginar su experiencia con su teología lo hacía sufrir aún más. Saca a Dios de la ecuación. Si yo soy buena persona, si yo no hago mal a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Yo no hago mal a nadie. El que va por ahí haciéndole daño a la gente, pues le va fantástico, el trabajo genial, está escalando profesionalmente, seguramente se morirá con 140, 150 años en su cama, cómodamente y lleno de atenciones. Señor, ¿por qué a mí? Universo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
he sacado a Dios de la ecuación, no podía terminar con esa pregunta. Para hacerse estas preguntas de forma seria hay que estar dispuesto a pelearse con uno mismo, con nuestra visión de la vida, quizá con nuestra visión de Dios. Si eres tremendamente o radicalmente humanista, tendrás que discutir con tu visión del ser humano, pero si no estamos en la orilla del que sufre, sino que estamos en la orilla del que acompaña, que es la intención de esta mañana, responsablemente delante del Señor tendremos que buscar la forma adecuada de acompañar, humilde y cautelosamente a la persona que se está haciendo estas preguntas. Job sufre. Job se hace preguntas. Job pelea. Y sus 3 amigos se le acercan para darle discursos. Hablan y hablan y hablan más y más y más sin escuchar. A lo mejor un poco, sobre todo entre ellos, pero a Job poco. Más que acompañar, más que ser consoladores, son irritadores. Cuando los lees, te irritan. Si existe la errónea y dañina teología de la prosperidad, esta de si eres fiel, te va a ir genial siempre, siempre vas a tener trabajo maravilloso, vas a tener un montón de dinero, una salud de hierro y te vas a morir porque no hay más remedio, pero si no, ni te mueres si eres fiel. O sea, si existe esta teología de la siembra y la siega en lo positivo, también existe la teología de la siembra y la siega en lo negativo. Y esa era la visión de Job, de los amigos de Job. La opinión de estas personas era que el sufrimiento de Job no era una desgracia que podía ser consecuencia de la caída por el mundo en el que caímos, que vivimos. Y no. Era la consecuencia directa de un castigo divino por algún gran pecado que había cometido Job. Y tanto insisten en eso, tanto insisten que al final Job llega a pensar que esa conclusión de esas personas pues podía estar aproximándose a la verdad. Pero él no lo entendía, pero quizá tengan razón. Y ese acompañamiento, el resultado de ese acompañamiento lo que hace es que suma más sufrimiento que al sufrimiento. De verdad creo que tenían buenas intenciones los amigos de Job, pero estaban encajonados en unos moldes dogmáticos sencillamente equivocados. Algunas de las cosas que decían eran verdad, sin duda, eran verdad. Pero tratar de usar verdades para envolver algo que no está bien, eso es un error. Tratar de usar verdades para vestir una conclusión que dice que Job sufría tanto porque tenía que haber cometido un gran pecado y que tenía que confesarlo a Dios para que así ese sufrimiento dejara y desapareciera. Esos razonamientos erróneos, lejos de hacerlos consoladores y colaboradores del consolador, los estaban haciendo acusadores y sin querer colaboradores del acusador. Nuestra responsabilidad es colaborar con el que consuela, no con el que acusa. Job no solo tiene que enfrentar lo que padece, sino que tiene que padecer el discursito de los 3 años, el discurso de sus 3 amigos. Amigos que caen en la incomprensión, en la intolerancia, en la arrogancia, en la superioridad moral, en la superioridad espiritual, porque en oposición a lo que leíamos en el versículo 16 del capítulo 12, no solo piensan que son los únicos que saben, sino que piensan que lo saben todo. Colaboradores ineficaces, fríos, distantes. ¿Dónde queda el vivir en armonía los unos con los otros? ¿Dónde queda el no seáis arrogantes? ¿Dónde queda el haceos solidarios con los humildes? ¿Dónde queda el no creáis que sois los únicos que sabéis? Como creyentes espero que huyamos de ser así, de ineficaces, de fríos, de distantes, de teóricos, y que nos desvistamos de esa túnica de superioridad espiritual y moral que tan mal nos quede, que tanto daño hace. Ante lo incomprensible de muchas de las cosas que suceden, lo más sabio es mantener el juicio en pausa y esperar.
Primera de Corintios 13. Dice: lo que ahora no entendemos, lo entenderemos cuando Cristo vuelva. Parafraseado y terminado rápido. Y vuelvo a preguntarme: ¿qué alternativa podemos ser las personas que hemos aceptado a Cristo como Salvador al acercarnos a esa persona que amamos y que sufre, sea o no sea creyente? Sea o no sea creyente. Y el Evangelio surge. Pero, ojo, aunque el Evangelio es una verdad absoluta, aunque que el Señor me ama, para mí es una verdad absoluta y en ocasiones de mucho consuelo. En ocasiones, escucharlo de golpe, y sobre todo si está inconexo con la situación y conmigo, para un creyente puede ser asumible. Y alguien que no me conoce lo puede asumir. Pero para un no creyente, siendo una verdad absoluta, quizás la manera en que transmitimos esa verdad de forma responsable y bajo la siempre total y absoluta soberanía de Dios, creo que es importante. Quizás es preferible guardar silencio antes de usarla como una, y permitirme que siga con la misma comparación, como una alfombra para tapar el sufrimiento de forma superficial. Si habiendo conocido al Señor de forma personal, si habiendo conocido el Evangelio y aceptado el Evangelio como una verdad absoluta, como oraban hoy dos hermanas, por lo caído de mi corazón, no siempre me consuela y no siempre experimento el consuelo del Señor cuando estoy con los puños abajo. Si no eres creyente, que te lo suelten así de golpe, ¿cómo vas a decirle a alguien, por poner un ejemplo de sufrimiento estándar, doloroso, cómo vas a decirle a alguien que ha perdido a alguien, cómo vas a decirle a un creyente que entiende lo repulsiva que es la muerte, porque entiende lo repulsivo que es lo que la causa, porque entiende lo repulsivo que es el pecado? ¿Cómo vas a decirle a alguien que experimenta de una forma tan palpable las consecuencias tan dolorosas de algo tan repulsivo como es el pecado en su vida, al experimentar la separación y el dolor por la separación de alguien? ¿Cómo vas a decirle que no llore y que no pasa nada? Cualquier otra cosa, igual. ¿Cómo vas a decirle que no pasa nada? Porque se está cortando con la arista afilada del pecado en su vida. Vale que no nos acercamos a la profundidad del entendimiento de Cristo, ni de lejos de lo repulsivo que es el pecado. Pero si Jesús lloró, aunque nosotros lo entendamos menos, ¿cómo vas a decirle a alguien que no pasa nada, que barra el dolor debajo de la alfombra, vale, del Evangelio, pero de un Evangelio muy desconectado de esa persona? ¿Y cómo lo puedes hacer sin despeinarte? Claro que el Señor me ama mucho, pero claro que estoy sufriendo, claro que hay dolor en mi corazón. ¿Cómo puedes decirme algo así a una distancia personal, anímica y emocional tan insalvable? ¿Cómo puedes decirme algo así desde tan lejos? ¿Dónde ha quedado el llorar con los que lloran? Si razonamos que la razón, aun siendo necesaria, no es suficiente, si experimentamos que la alfombra del deporte, de la diversión, del trabajo, de la familia, del ministerio, de la iglesia, de los videojuegos, de las redes sociales, me da igual, suma y sigue, no son lo suficientemente gruesas como para tapar el sufrimiento, y si razonamos que hay alfombras, alcohol, drogas, relaciones tóxicas, que cortan mucho más que lo que tratan de cubrir,
Si el tiempo que lo cura todo se me acaba y encima no tengo el consuelo de la eternidad apuntando por lo menos en el horizonte. ¿Dónde aparece? ¿Dónde queda el privilegio de llorar con el hermano que llora y al que se ama? ¿Y dónde ha quedado el privilegio de permitir que otros que me aman lloren conmigo? ¿Dónde queda la alternativa cristiana en oposición a un tremendo individualismo que impera y que me dice básicamente no te acerques al que llora, porque vaya a ser que eso te dé malas vibras y vas a llorar con él y eso te va a poner triste? No te acerques al que llora, déjalo que llore solo. ¿Y dónde ha quedado esa alternativa cristiana de permitir que te acompañen a preferir llorar solo, porque al mostrar mi dolor y mi debilidad, ese dolor y esa debilidad pueden y van a ser usadas en mi contra? Seguro que en situaciones difíciles de la vida hemos encontrado tanto consuelo gracias a la imagen y semejanza de Dios en las personas. Hemos encontrado tanto consuelo en personas no creyentes como en personas creyentes. Y por lo caído del corazón del ser humano, pues habremos encontrado tanto desconsuelo y tanto daño en personas no creyentes como en personas creyentes. Quizá alguna vez hayamos podido experimentar como hermanos, quizá desconocidos, parece que estaban aprovechando algún momento de debilidad para cualquier cosa menos para consolarnos. Afortunadamente no eran momentos difíciles, pero un Cristo te ama habría sido mucho mejor opción. El Evangelio desconectado, sin duda, que es infinitamente preferible a soltar preguntas o juicios teológicamente incorrectos que, lejos de consolar, como poco te cabrean. Y la pregunta que me sigue asaltando conforme voy pensando en esto es alternativas. Por favor, alternativas. Quizás sea fácil, C.S. Lewis es un ejemplo de este cambio radical, escribir o hablar sobre el sufrimiento, pero seguramente se puede esperar algo positivo cuando se habla desde el sufrimiento. Y la empatía apunta en esta dirección. Llorar con el que llora reclama empatía. Llorar con el que llora reclama ponerse en la piel del que está llorando. Si esto es imposible, si es imposible, porque no hemos pasado por una situación similar, y eso nos impide ponernos en la piel del otro, entonces llorar con el que llora lo que reclama a gritos es amor. Amor sincero, versículo 9. Amor fraternal, versículo 10. Un amor que sin pasar por lo que tu hermano está pasando, al verlo sufrir, ese amor por tu hermano produce un sufrimiento que te permite sentarte a su lado, acompañarlo y, llegado al punto, llorar con él. Amor sincero, amor profundo, amor real por la persona. Vale, no he pasado por lo que estás pasando, pero verte así. La alternativa tiene que comenzar con el amor y tiene que continuar con la comunicación auténtica. Sabemos hablar y hablar y hablar, pero no tenemos ni idea de escuchar. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Todas las mañanas el Señor despierta mi oído. ¿Cómo vas a acompañar al que sufre si no tienes ni idea de lo que le pasa?
Oye, me encuentro mal, estoy pasando. Señor, te amo. Al acompañar, la comunicación debe sustituir a la predicación o al sermón. Una vez escuchado, podremos hacernos una idea, siempre revisable, de si es mejor solo acompañar y callar, si es mejor dejar de hablar del asunto por un tiempo, que no es tratar de encubrirlo debajo de una alfombra para siempre, sino que es dejar que la persona recupere algo de fuerzas para seguir peleando. Quizás después de escuchar y de escuchar, pues quizás veamos que es el momento de seguir escuchando. Hay quien dice, creo que con toda la razón, que por cada minuto que se hable, como poco has tenido que escuchar 3. Creo que tiene verdad. Y después de seguir escuchando, pues quizás llegue el momento de valorar las herramientas que tiene la persona para enfrentar la situación y ver si está dispuesta ya o no a profundizar en el asunto y en busca de los tan necesarios para qué es y por qué es. Creo que sin duda que los para qué son mucho más constructivos. Otras veces hemos predicado de esto, pero si se puede encontrar verdad y algún porqué, tener la mayor cantidad de verdad delante, sobre todo si es algo que de verdad es consecuencia de algo que yo en mi vida no tengo bien. Encontrar verdad en el asunto creo que puede ser muy, muy bueno, y esto tiene que estar a años luz de una acusación razonada. A años luz. Escuchar, escuchar y escuchar. Cuando sea el momento de hablar. Y siempre estando pendiente, siempre tratando de ir al ritmo del otro y tratando de tener en cuenta sus recursos. A veces damos soluciones con unos recursos que son los nuestros, pero que la otra persona no los tiene aún por lo menos ni de lejos. Quizás está en un momento que no tiene los recursos más abundantes y quizá primero haya que restaurar esos recursos antes de profundizar más. El ánimo, por ejemplo. Creo que es Pablo Martínez el que dice que por lo voluble que es el ánimo, pues no siempre se le tiene muy en cuenta a la hora de escuchar a una persona, pero que precisamente por lo voluble que es, quizás primero se podía empezar por tratar ese ánimo. Un buen ánimo ayuda. Tratar de restaurar el ánimo con pequeñas cosas que para el desanimado no tienen ningún valor, creo que es posible para la persona que escuche, que puede mostrarle lo valiosas que son esas cosas. Hay que vigilar el ánimo, el nuestro y el de las personas que nos rodean. Detalles. La oración, el último que pongo. Después de escuchar y de escuchar, tendremos una guía valiosísima que orientará nuestra oración para estar orando por ese hermano que sufre y por ese hermano al que amo. Hablamos mucho de la oración personal, por nuestras cargas, con nuestros motivos de gratitud al Señor. Vale, no dejemos de orar los unos por los otros. Cintia oraba en esta línea. Una de las señales de la salud de una familia como es la Iglesia es que de alguna manera los unos están orando por los otros continuamente. En un mundo que está plagado de sufrimiento, espero que no menospreciemos el privilegio de acompañar al que sufre y no menospreciemos el privilegio de no tener que sufrir solos. El Señor nos acompaña, nosotros podemos hacerlo. Y si pensamos que sufrir o llorar no es propio de la vida de un creyente lleno del Espíritu, y queremos usar el Evangelio como alfombra para tapar el llanto de un hermano, quizás sea porque primero se nos ha olvidado en el mundo caído en el que vivimos y segundo porque hemos olvidado la esencia del evangelismo. Sin tener por qué, porque él no tenía pecado. Jesús sufrió, nació con sufrimiento, creció con dificultad, ha sufrido calor, hambre, experimentó la exhaustación extrema, sufrió lo que es experimentar el rechazo de su familia, sufrió lo que es verse abandonado por sus amigos, sufrió un juicio injusto, sufrió una muerte cruel e inmerecida,
Humanamente pasó por todo lo que yo puedo pasar y por cosas que seguro que no voy a pasar. Jesús me entiende. Me entiende. Humanamente me entiende. Pero espiritualmente pasó por lo que seguro que yo no voy a pasar, que es el abandono del Padre. Y eso no es porque me entiende, eso es porque me ama. Si la empatía es entender lo que el otro pasa porque tú has pasado, la empatía más radical del Evangelio es sustituir al otro sin que llegue a rozar ni de lejos lo que tendría que pasar. Eso es lo que hizo espiritualmente Jesús por mí. Y eso tendría que afectar mi forma de imperfectamente acompañar al que lo pasa mal. Si en lugar de colaboradores, con el Consolador, con mayúsculas, nos regala el Señor al aceptar su salvación, en lugar de dejar que el Evangelio empape este área de nuestra vida, de acompañar al hermano que sufre, si en lugar de amar a quien sufre desconsolado, prefiero acusar, colaborando sin querer con quien no debo, prefiero romper puentes porque sufro con el que sufre y no quiero, si en lugar de eso prefiero cualquier otra alternativa. El Espíritu Santo nos muestre nuestra falta de empatía y de sabiduría, y ponga amor en nuestro corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente es el amor. Aunque el amor sea sufrido, también Primera de Corintios, también capítulo 13, versículo 4. Aunque el amor sea sufrido, que el Señor lo haga crecer en cada uno de nosotros. Bueno, pues damos gracias, Juan, por tu mensaje y bueno, gracias por estos consejos sabios que siempre nos vienen bien para poder consolar a otros, ¿no? Como dice la Biblia, como somos consolados por el Señor, pues también que tengamos, que sepamos cómo consolar a otros, con la misma gracia con la que Dios nos consuela a nosotros. Muy bien, pues con esta enseñanza y con todo lo que hemos recibido esta mañana, pues esperamos que tengamos una buena semana, que sigamos meditando en estas cosas y el Señor nos siga bendiciendo y ayudando a lo largo de la semana. ¿Tenemos alguna noticia o alguna cosa que... ¿Nada más? Hay otra canción. Ah, claro, la última canción. Sí, bueno, pues vamos a concluir con este coro final y nos despedimos después con una oración. Ponemos de pie. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá
sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, vino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oramos. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, por tu consuelo. Gracias, Señor, por consolarnos a través de los hermanos, consolarnos los unos a los otros, por este amor que podemos demostrar los unos con los otros, con otras personas. Y gracias, Señor, por tus bendiciones que derramas cada día en nosotros. Padre, que tú nos dé una buena semana, que podamos sentir tu compañía, tu presencia a lo largo de ella y que nos guarde hasta que nos volvamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.